¿Cómo estás? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Tú lo sabes, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te presentamos este programa con la finalidad de recordar, de repasar alguno de los asuntos tratados precisamente en la sesión del día anterior. Me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Sandra Argüelles. Sandra, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. Carlos, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no nos platicas un tanto acerca del caso que va a ser tratado, o que vamos a recordar, mejor dicho, esta mañana con nuestro invitado que enseguida lo presentamos? Pues el caso que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a poner un poco en contexto y del cual vamos a platicar, fue el que se trató ayer en la sesión pública, es el SUB-REP 123, diagonal 2015. Ese Francisco Gárate Chapa, en representación del Partido Acción Nacional del PAN, interpone recurso de revisión del procedimiento especial sancionador a fin de impugnar la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada en que otras cuestiones impuso una amonestación pública a la hora recurrente y al propio partido por el uso indebido de sus prerrogativas en radio y televisión con motivo de la difusión de promocionales alusivos al cuarto informe de labores del gobernador del estado de Puebla, fuera de su ámbito territorial de gestión. Muy bien. Y para platicarnos acerca de este caso, nos da mucho gusto presentar esta mañana al licenciado Rodrigo Escobar Garduño, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asignado a la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Rodrigo, muchísimas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sandra, Carlos. Es un gusto para mí estar con ustedes en consecuencia para comentar el recurso de revisión 123 de este año en el que promovido por el Partido Acción Nacional y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Por qué no nos haces favor de platicarnos algo de la historia de este caso? Sí, a principios de este año se difundieron promocionales por parte del gobierno del estado de Puebla, en los cuales se difundieron diversas acciones del gobierno del estado con motivo del cuarto informe de labores del gobernador. De manera prácticamente simultánea, el Partido Acción Nacional también difundió una serie de promocionales en los tiempos que tiene conferidos por parte del Instituto Nacional Electoral, en los tiempos oficiales, en los cuales se mencionaba también el cargo del gobernador, se incluía su imagen, su nombre, algunas expresiones y en donde se resaltaba los logros que había obtenido el gobierno del estado de Puebla, que es un gobierno postulado por el propio Partido Acción Nacional. Inconformes con esta promoción, con la difusión de estos promocionales, un grupo de ciudadanos y también el Partido Revolucionario Institucional denunciaron tanto al gobierno del estado como al Partido Acción Nacional por la promoción personalizada del gobernador del estado mediante la difusión de los promocionales del propio gobierno del estado, así como aquellos pautados por el Partido Acción Nacional. También se denunciaron algunas otras cuestiones, como el hecho de que los promocionales del gobierno del estado se habían difundido fuera del territorio del estado, así es, que se habían difundido en Tlaxcala y que se habían difundido también en el Distrito Federal a través de las líneas de Metrobús. No sé si nos hemos fijado que los metrobuses tienen unas pantallas donde pasan ahí diferentes Incluso spots. Yo llegué a ver, creo, 1 o 2 espectaculares, ¿no? Ah, exacto. Eso fue pero en el caso no se denunciaron los espectaculares, Okay. sino únicamente exactamente los spots en materia de televisión y radio también. Estas cuestiones fueron puestas a consideración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, quien consideró que había elementos para iniciar un procedimiento sancionador en contra tanto del gobierno del estado y diferentes funcionarios del gobierno como del Partido Acción Nacional. Incluso este asunto tiene un precedente de medidas cautelares que también fue resuelto por esta sala superior, donde se solicitaba la suspensión de los promocionales pautados por el Partido Acción Nacional, sustancialmente porque se utilizaba el nombre y la imagen del gobernador del estado de Puebla. Perdóname, Rodrigo, para poner un poquito en contexto. Una cosa es informarle a la gente sobre lo
las actividades de gobierno. Y otra cosa fue ya la promoción directa de su nombre y como tal el Partido Acción Nacional, y esto fue durante tiempos de pautados para las elecciones pre-campaña. Sí, en términos del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, toda la comunicación por parte de los órganos de gobierno, la comunicación social, debe tener un carácter institucional y no puede utilizarse el nombre, imagen, voz o cualquier cosa que identifique a un servidor público con la finalidad de promocionarlo. Digamos que este es el supuesto general, el supuesto normativo. El que debería ser. Sí, y de hecho es el que es, digamos, el que se cumple a través de las propias sentencias de la Sala Superior. Sin embargo, existen excepciones a esta disposición. Es el caso de los informes de gobierno, porque aquí tenemos dos derechos. También la ciudadanía tiene el derecho de ser informada de las acciones que están tomando los gobiernos estatales, federales, municipales, legisladores y funcionarios públicos en general. Entonces hay un derecho a la información, a obtener información, sobre todo del desempeño de la función pública. Sin embargo, esto se debe hacer en una temporalidad determinada. ¿Sí? Se debe hacer, si no mal recuerdo, 7 días antes y 5 días después de la fecha en que el funcionario público tenga programada la rendición del informe. Nada más, Rodrigo. Sí. Perdón, son las únicas fechas, digamos, o los únicos días en que puede hacer promoción de lo que ha hecho como gobernador en su estado, 7 días antes y 5 días después. Sí, conforme a los criterios que ha emitido la Sala Superior y conforme a la propia el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se señala que los informes de gobierno se podrán rendir en un periodo de 7 días antes y 5 días posteriores a la fecha en que tenga el funcionario previsto la difusión del informe. En el caso del gobernador Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, ¿se pasó después de los 5 días o antes de los 7? No, en el caso no. Precisamente fue una de las cuestiones denunciadas, una de las cuestiones que analizó la sala especializada y se consideró que la temporalidad era correcta. También otro elemento que es necesario tomar en cuenta es que el informe se debe circunscribir al ámbito territorial donde ejerza su función el servidor público. Este caso también se tuvo por acreditado que sí había habido la difusión de un promocional en el Distrito Federal a través de, como comentaba, una línea de Metrobús. Sin embargo, se estimó que eso no era imputable al gobierno del estado, sino que se había debido a un error de programación por parte de la empresa que, digamos, trata los servicios de publicidad. Los servidores públicos del gobierno del estado acreditaron que ellos no habían contratado ni ordenado la difusión fuera del territorio. También se consideró que si bien había habido una leve extraterritorialidad al difundir los promocionales en radio en el estado de Tlaxcala, esto no era una cuestión que implicara una violación a la ley, porque esto se debe a la cobertura de las propias ondas radiales que se difunden, que no tienen, digamos, barreras físicas, sino que... Y que se pueden captar. Exactamente, que se pueden captar, y como Tlaxcala y Puebla pues tienen una región fronteriza muy importante, algunas radiodifusoras que tienen su sede en Puebla, su señal abarca hasta Tlaxcala y por eso se dio una difusión, pero se acreditó en el expediente que esta difusión había sido no pautada así, sino que era propia y natural de la forma en que se difunde la señal. Entonces, y perdón, Sandra, que insista, ¿no es por la temporalidad? No. Es porque aquí en el Distrito Federal algunos que les llaman espectaculares. Pero el hecho no fueron los espectaculares, como nos decía Rodrigo, sino más bien el tiempo de radio y televisión, y sobre todo que no se dio un informe, se puede decir dentro de la ley, de sus actividades, sino más bien fue promoción de él y de su partido. Aquí es digamos que lo que estaríamos comentando ahorita es lo que sucedió ante sala especializada. Esto es por lo que hace al gobierno del estado, porque hay que tener presente que fueron 2 sujetos denunciados. El gobernador del estado y una serie de funcionarios y el Partido Acción Nacional, por la transmisión de 2 promocionales distintos. Por lo que hace a todos los promocionales pautados por el gobierno del estado, se consideró que estos eran conforme a la ley. Eso fue lo que la sala especializada resolvió. Sin embargo, por lo que hace a los promocionales pautados por el partido,
en su pauta oficial, ahí la sala especializada lo que dijo es que hubo una utilización de la imagen del servidor público. O sea, esto sí es importante distinguirlo. El servidor público puede informar. Sí, esto no está a discusión. Puede informar. Promocionarse. Ajá. Pero lo que el partido no puede hacer es retomar la imagen del servidor público con la finalidad de promocionarlo, de generar, digamos, un principio de desequilibrio en la equidad de la contienda que pudiera llevar a que un servidor público, a través de los tiempos de los partidos, se pueda empezar a posicionar su imagen ante el electorado o ante la ciudadanía en general. Aquí es importante tener presente que, como les comentaba, el artículo 134 sí establece de la Constitución en su párrafo 8, establece que la comunicación social debe tener carácter institucional y no se pueden utilizar imágenes, el nombre en general, identificar a un servidor público. Aquí es importante destacar que si bien el artículo 134 pareciera que en principio está dirigido a funcionarios públicos, o sea, porque la redacción del texto constitucional, sí en principio el sujeto de la disposición de manera primigenia, de manera directa, es el servidor público, también es cierto que la disposición se puede interpretar de manera mucho más amplia, atendiendo a la finalidad de la norma. Y la finalidad de la norma es que el servidor público no se promocione de manera indebida. Entonces, aquí lo que la sala especializada consideró fue que la incorporación de la imagen del funcionario público, sobre todo por la temporalidad en la que se dio, ya iniciado el proceso electoral, eso sí podría implicar un acto de promoción personalizada. Okay. Porque ha habido otros asuntos en donde por la temporalidad se ha considerado que si bien se incorpora la imagen, lo cierto es que esto no tiene incidencia en el principio de equidad en la contienda porque no hay en curso un proceso electoral. Okay. Pero en el caso ya estaba en curso el proceso electoral, de hecho estábamos en la etapa de precampañas y eso fue lo que llevó a la sala especializada a considerar que había promoción personalizada del gobernador del estado. Y en primera instancia, por decirlo así, lo que ordenó la sala regional especializada son medidas cautelares, ¿o fueron medidas cautelares? No, esas las medidas cautelares las determinó la sala superior. Bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE es quien en primera instancia emite medidas cautelares y ordenó al Partido Acción Nacional que suprimiera la imagen del gobernador y su nombre, y el Partido Acción Nacional lo que hizo fue sustituir el promocional con unos distintos que solamente hablaban de el gobernador del estado de Puebla. Ya no incluían su nombre y su imagen. Esto lo analizó también la sala especializada y llegó a la consideración de que, a final de cuentas, con el nombre, la imagen o con la expresión el gobernador de Puebla, en ambos casos se sabía perfectamente de quién se trataba. Era prácticamente lo mismo. Ahora, aquí sí quisiera precisar nada más, la Comisión de Quejas y Denuncias fue la que concedió medidas cautelares, las confirmó la sala superior, pero ahorita en este tema ya estamos en el fondo del asunto. Las medidas cautelares fueron, por eso decía yo, una primera exactamente, instancia. Una primera aproximación, digamos, a la conducta que se denuncia, y ya posteriormente se llevó el procedimiento ante la sala especializada, y ya la sala ante la unidad de lo contencioso, remitió el expediente a la sala especializada, que es el órgano encargado de imponer la sanción, y la sala especializada consideró, como les había comentado, que había un uso indebido del pautado por parte del Partido Acción Nacional y, en consecuencia, promoción personalizada del servidor público. Y determinó imponer una sanción de amonestación pública al Partido Acción Nacional, y en el caso del gobernador del estado de Puebla, como no se les puede imponer, porque no está previsto en la ley, una sanción por parte de la sala especializada, ordenó dar vista al Congreso del Estado para que procediera en una especie de superior jerárquico del gobernador del Estado. A proceder como mejor lo conforme así es. Se trata del licenciado Rodrigo Escobar Garduño, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar estos promocionales y enseguida regresamos contigo en Consecuencia.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en Consecuencia. Esta mañana contigo, aquí en este estudio con nosotros, el licenciado Rodrigo Escobar Garduño, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Y el tema esta mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma sentencia de la Sala Regional Especializada que sancionó al Partido Acción Nacional con amonestación por la pública promoción personalizada del gobernador de Puebla. Pues Rodrigo, ahora sí podemos entrar, ya nos explicaste un poco todo el contexto y toda la historia de todo este asunto, si podemos entrar a lo que resolvió el día de ayer la Sala Superior. Sí, cómo no. Sandra, mira, ya una vez sentenciado el asunto por parte de la Sala Especializada, el partido afectado, que en este caso era el Partido Acción Nacional, presentó un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que es la vía a través de la cual se pueden impugnar las sentencias de la Sala Especializada, en la cual hizo valer sustancialmente, hace valer diferentes agravios, pero el más relevante, el más destacado es que con base en una jurisprudencia de la Sala Superior de este tribunal, los partidos políticos tienen la posibilidad de incluir en su propaganda política, en la propaganda que difunden a través de los pautados oficiales a que tienen derecho, pueden incluir los programas o acciones que llevan a cabo sus gobiernos, los gobiernos emanados o postulados por los partidos políticos, para darlos a conocer a la ciudadanía. Rodrigo, perdón, al decir jurisprudencia quiere decir en casos anteriores, ¿verdad? Sí, la jurisprudencia en el caso de la Sala Superior son 3 asuntos resueltos en el mismo sentido y en los cuales se hace un extracto, digamos, del concepto o de la materia general del asunto, y en los cuales se consideró de manera concreta que los partidos políticos tenían derecho a difundir o hacer propaganda con los programas de gobierno que ellos han impulsado. Es decir, en un estado se incorpora un programa para combate a la pobreza, bueno, el partido político puede decir, en este estado nosotros hemos llevado a cabo tales, porque se parte de la idea de que existe la posibilidad y la necesidad de que los partidos pues den a conocer los logros de sus gobiernos para que la ciudadanía de manera informada pues pueda formarse una opinión acerca de la actuación de los partidos políticos. Bajo este marco normativo, bajo este marco jurisprudencial, el Partido Acción Nacional lo que plantea a la Sala Superior es precisamente que los promocionales en los que se incorporó la imagen del servidor público se encontraban amparados bajo este criterio. Es decir, el Partido Acción Nacional lo que dijo es: yo estoy dándole a conocer a la ciudadanía los logros del gobierno emanado de nuestras filas en el estado de Puebla. En el caso, lo que se estimó es que si bien efectivamente la Sala Superior ya ha considerado esto, no debe perderse de vista el contenido del artículo 134. Insisto en el artículo 134, porque ese artículo establece de manera destacada que los servidores públicos no pueden hacer promoción personalizada. La Sala Superior ha interpretado... Y mucho menos en tiempos electorales. Así es. La Sala Superior ha considerado, en por lo menos 3 precedentes anteriores a este asunto que se resolvió el día de ayer, ha considerado que el permitir que en la propaganda política de los partidos políticos se incorporen a los funcionarios públicos pudiera constituir un fraude a la ley, porque a través de eso se podría hacer nugatoria o se podría hacer inaplicable una disposición constitucional que establece que no debe existir propaganda personalizada de un servidor público. Así es de que en este caso el Partido Acción Nacional
puede hacer toda la propaganda que considere necesario acerca de los logros del gobierno que desea promocionar, en este caso el de Puebla, que es un gobierno emanado de sus filas, como no lo acabas de mencionar. Pero lo que no se puede es que el funcionario público, en este caso el gobernador, aparezca en los promocionales. No de manera absoluta, porque también en los precedentes que se citan en la sentencia, ya se ha analizado que también es viable que los funcionarios aparezcan en la publicidad, porque bueno, también ellos son, son parte la cara, digamos, del partido político frente a la ciudadanía. Pero que no Lo que es importante, exacto, lo que es importante es que se destaque en el promocional el logro de gobierno, no la imagen del servidor público y la temporalidad. Aquí, digamos que un elemento central es la temporalidad. No es lo mismo, comentaba yo hace un momento, que se difunda un promocional cuando estamos a la mitad de un ejercicio, a un año antes de que haya un proceso electoral, a una difusión que se dé durante el proceso electoral, durante precampañas y además, como en el caso, con procesos electorales locales concurrentes, porque hay que tener presente que no solamente se va a elegir diputados federales, sino que tenemos más de 10 procesos electorales locales concurrentes. Entonces, en el caso, como el promocional del partido político se difundió a nivel nacional, que eso es un elemento importante, a diferencia de los promocionales del gobierno del estado que tuvieron solamente cobertura en el estado, porque es la población a la que van dirigidos, los del Partido Acción Nacional tuvieron una difusión de carácter nacional. Entonces, todos estos elementos, la temporalidad que se da, la utilización de la imagen, llevaron a la sala superior a coincidir con la determinación de la sala especializada y confirmar la sanción de amonestación impuesta al Partido Acción Nacional por, y hay que destacarlo, la violación al artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, que implicó promoción personalizada de un servidor público. No, adelante, Sandra. Rodrigo, ¿esta amonestación qué significa? ¿Qué incluye o cómo es esta amonestación? Bueno, la amonestación es una sanción, digamos, en términos generales, es la sanción mínima dentro del catálogo de sanciones que se pueden hacer a acreedores de los partidos políticos, es la sanción mínima. Y para ponerlos, digamos, en palabras muy coloquiales o muy sencillas, es un jalón de orejas nada más. No es una llamada de atención. Es decir, no es nada económico. No implica ninguna sanción pecuniaria, ni mucho menos, pero sí para el partido político es importante controvertir esta determinación, aunque es la sanción mínima, porque esto puede ser tomado en cuenta para futuras determinaciones. O sea, el simple hecho de determinar que un partido político es responsable de una conducta ilícita, pues es algo que a juicio de los partidos o de cualquier ciudadano afecta desde su imagen, afecta una posible sanción mayor en caso de reincidencia, en fin, puede traer consecuencias a futuro y por tanto pues los partidos consideran que este tipo de sanciones mínimas deben ser impugnadas. ¿Es una tarjeta amarilla? Es una tarjeta amarilla. Es un antecedente. Así es un antecedente. Hay una cuestión. Tú nos estás hablando de la temporalidad. El 7 de octubre es cuando inicia, si mal no recuerdo, todo este proceso electoral que estamos viviendo en estos días. ¿Cuándo se da esta situación de los promocionales? En febrero de este año. En febrero de este año. Entonces ya estábamos en el periodo, durante el transcurso del proceso electoral y además, en concreto, de precampañas. Esta situación de la temporalidad es la base ¿podrías tú considerarlo así, la base de la sentencia del proyecto del magistrado Pedro Esteban Penagos López? Para determinar cuando existe promoción personalizada de un servidor público, la Sala Superior ha considerado que deben analizarse 3 elementos fundamentalmente: el elemento personal, el elemento temporal y el elemento objetivo material. Cuando hablamos del elemento personal, estamos hablando de que se trate de un servidor público. Aquí, si bien en estricto sentido el actor, digamos, o el sujeto activo, por así llamarlo, quien comete la infracción, es el partido, no el gobernador, pero lo cierto es que esta conducta del del partido político lleva a la violación. O sea, es, digamos, el elemento
material, es el instrumento del ilícito, por así decirlo. Entonces, por eso se acredita el elemento subjetivo, o sea, hay una persona a la que se le puede imputar esta cuestión. El elemento temporal es el que ya platicamos un poquito más ampliamente, que es cuando se da la conducta, se da fuera del proceso, dentro del proceso, muy cerca del proceso, ya en precampañas o incluso ya en campañas. Todos estos elementos varían el grado de reproche de la conducta. Y finalmente el elemento objetivo o material, que es el análisis propio del promocional. O sea, nosotros tenemos que analizar el promocional en su contenido, o bueno, nosotros en caso de que revisemos, o la sala especializada en primera instancia, tienen que analizar el contenido propio del promocional para determinar si el contexto general del propio promocional lo que pretende es promocionar a un determinado servidor público, o si en realidad se trata de simplemente dar a conocer las acciones, logros o la plataforma política propia del partido político. Oye, Rodrigo, ¿y qué pasa en caso de reincidencia? Bueno, la reincidencia está prevista como uno de los elementos previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como uno de los elementos para graduar la sanción. Okay. Se considera que la reincidencia es, como su nombre pareciera apreciarlo, es volver a incidir, claro, cometer nuevamente una infracción de la cual ya había sido sancionado. Entonces, por así decirlo, como uno no entiende, ¿no? Con el jalón de orejas, bueno, pues ya lo dejan a uno sin salir de su casa un mes, o lo castigan sin cenar, o una cuestión ya que tenga una afectación mucho más importante, ¿no? En este caso puede ser, si en un principio se impuso una amonestación, pues la sanción que seguirá ya será de carácter pecuniario, que es pues una multa, la reducción de administraciones, en fin, el catálogo de sanciones que nos ha establecido el legislador en la ley de la materia. Por eso hablaba yo de tarjeta amarilla, dije después debe seguir la roja. La roja, pero sí, fíjate, y yo la pregunta que tenía es cuál es la trascendencia de este caso, pero va implícito lo que nos estás platicando, Rodrigo, esto último que nos has platicado, ahí lleva la trascendencia de este asunto. No para aquí, puede haber una reincidencia y entonces las cosas irán creciendo en cuanto a sanción. O también un ejemplo para los demás partidos políticos, ¿no? Sí, también en términos generales se considera que uno de los efectos o una de las de los efectos que tiene cualquier sanción, cualquier pena, es la ejemplaridad. Esto quiere decir disuadir a otros que de la comisión de conductas similares. Cuando no se sanciona una conducta que transgrede la ley, pues esto genera la idea de impunidad y también genera la idea de que se puede violar la norma sin ninguna consecuencia. Por eso sí es importante pues sancionar este tipo de conductas. Pues el tiempo de este programa se ha terminado, Sandra, Rodrigo. Muchas gracias. Seguiríamos, pero... Nosotros seguiríamos preguntándote. Pero muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. El licenciado Rodrigo Escobar Garduño, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Y el tema, esta mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma sentencia de la Sala Regional Especializada que sancionó al Partido Acción Nacional con amonestación por la pública promoción personalizada del gobernador de Puebla en promocionales pautados en los tiempos oficiales del partido. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Carlos. Nuevamente aquí nos vemos la próxima semana o antes si hay sesión pública. El día que haya sesión, al otro día nosotros tenemos este programa. En consecuencia, muchas gracias a ti que nos ves y nos escuchas por medio de Plataforma Electoral, donde, como te decimos, tú tienes mucho que ver. Y mira que sí tienes mucho que ver. Gracias a nuestros ingenieros y muy buenos días. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
días.